Feliz y bendito miércoles de ceniza, hermanitos. Comenzamos este tiempo importante que la iglesia nos ofrece todos los años, de un momento de conversión, a través del ayuno, la oración y la limosna, para convertirnos, acercarnos más al Señor en estos 40 días en los que acompañamos espiritualmente esos 40 días de sacrificio de Jesucristo en el desierto. Y creo que la reflexión más apropiada para este día es el mensaje de Cuaresma que el Papa León XIV publicó la semana pasada y que no he visto compartido suficientemente, ¿no? Pero que de todas maneras me gustaría compartir. Y básicamente voy a leer el documento, que es muy breve y, como suele ser el Papa León XIV cuando se trata de documentos pastorales, muy sencillo. Y esto es lo que dice el Papa: la Cuaresma es el tiempo en el que la Iglesia, con amor maternal, nos invita a poner de nuevo el misterio de Dios en el centro de nuestra vida. O sea, dejar distracciones, frivolidades, ¿no? Y por eso el ayuno, la oración y la limosna, ¿no? Y dice el Papa, para que nuestra fe recobre su impulso y el corazón no se disperse entre las inquietudes y distracciones cotidianas. Todo camino de conversión, sigue diciendo el Papa, comienza cuando nos dejamos alcanzar por la palabra y la acogemos con docilidad de espíritu. O sea, contacto con la palabra, y la palabra con P mayúscula, las Sagradas Escrituras. Por eso hay un vínculo, sigue diciendo el Papa, entre el don de la palabra de Dios, el espacio de hospitalidad que le ofrecemos en nuestro corazón, o sea, el espacio para que la palabra penetre, ¿no? Y la transformación que esa palabra realiza, dice el Papa. Por eso el itinerario, el camino cuaresmal, se convierte en una ocasión propicia para escuchar la voz del Señor y renovar la decisión de seguir a Cristo, recorriendo con Él el camino que sube a Jerusalén, donde se cumple el misterio de su pasión, muerte y resurrección. La Cuaresma es efectivamente la preparación para ese gran momento, el Tríodo Pascual. Y esto es lo que nos ofrece el Papa este año. Dice, este año me gustaría llamar la atención, en primer lugar, sobre la importancia de dar espacio a la palabra a través de la escucha, ya que la disposición a escuchar es el primer signo con el que se manifiesta el deseo de entrar en relación con el otro. Nadie entra en relación con la palabra si la paporretea, si se distrae en misa cuando leen. Ojo, hermanitos, ¿cuántos hermanos yo veo en misa que cuando se realizan las lecturas están pensando en las musarañas en vez de escuchar? El Papa, cuando dice escuchar la palabra, no solamente escucharla con el oído, ¿no?, sino leerla y prestarle atención. Eso también es escuchar. Y dice, Dios mismo, al revelarse a Moisés desde la zarza ardiente, muestra que la escucha es un rasgo muy importante del ser de Dios. Y aquí repite las palabras que que Dios mismo le dice a Moisés. ¿Recuerdan ustedes, no? Yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor. Es Éxodo 3:7. Y el Papa explica, la escucha del clamor de los oprimidos es el comienzo de una historia de liberación en la que el Señor involucra también a Moisés, enviándolo a abrir un camino de salvación para sus hijos reducidos a la esclavitud. Este es, dice el Papa, un Dios que nos atrae, que hoy también nos conmueve con los pensamientos que hacen vibrar su corazón. O sea, todavía se sigue conmoviendo, y más todavía después de la redención. Y dice el Papa, por eso la escucha de la palabra en la liturgia nos educa para una escucha más verdadera de la realidad. Entre las muchas voces que atraviesan nuestra vida personal y social, las Sagradas Escrituras nos hacen capaces de reconocer la voz que clama desde el sufrimiento y la injusticia para que no quede sin respuesta. Es decir, por eso que la Cuaresma también nos mueve a la limosna, ¿no? Si escuchamos más, si rezamos más, si escuchamos más la palabra, si tenemos el don de asistir, por ejemplo, a misa a diario, para escuchar todos los días de la Cuaresma la palabra de Dios. Entrar en esta disposición interior de receptividad significa dejarnos enseñar hoy por Dios para escuchar como Él escucha, hasta reconocer que
la condición de los que sufren representa un grito que nos interpela constantemente. Nuestra vida, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos y especialmente a la Iglesia. Y luego sigue diciendo el Papa, ayunemos. Si la Cuaresma es tiempo de escucha, el ayuno constituye una práctica concreta que dispone a la acogida de la palabra de Dios. La abstinencia de alimento, en efecto, es un ejercicio ascético muy antiguo y es insustituible en el camino de la conversión. Insustituible. Lo que podamos renunciar. No todo el mundo tiene la misma salud, no todo el mundo tiene la misma fortaleza, pero lo poquito que podamos hacer o lo mucho que podamos hacer para ayunar es importante. Y como dice el Papa, precisamente porque implica al cuerpo, hace más evidente aquello de lo que tenemos hambre y lo que consideramos esencial para nuestro sustento. Es decir, cuando restringimos la comida material, descubrimos la importancia de la comida espiritual. Y así podemos ordenar nuestros apetitos, dice el Papa, para mantener despierto el hambre y la sed de justicia, sustrayéndola de la resignación, para que se convierta en oración y responsabilidad hacia el prójimo. San Agustín, sigue diciendo el Papa, su gran maestro, recordemos que él es agustino, su gran santo. San Agustín, con sutileza espiritual, deja entrever la tensión entre el tiempo presente y lo que sucede en el futuro, y explica lo siguiente, y aquí el Papa cita a San Agustín: es propio de los hombres mortales tener hambre y sed de la justicia, así como estar repletos de la justicia es propio de la otra vida. Cuando estemos en el cielo estaremos repletos de justicia. De este pan, sigue diciendo San Agustín, citado por el Papa, de este alimento están repletos los ángeles. En cambio, los hombres, mientras tienen hambre, se ensanchan. Mientras se ensanchan, son dilatados. Mientras son dilatados, se hacen capaces. Y hechos capaces, en su momento, serán repletos. Es decir, así como si comemos mucho, engordamos, nos quedamos repletos y nos ensanchamos. Lo que está diciendo San Agustín es el ayuno, entendido en este sentido, nos permite ir a buscar, llenarnos, ensancharnos y ampliarnos de aquello que es espiritual, de lo que nos hace más libre y que expande nuestro corazón y, como dice el Papa, nos orienta hacia el bien. Para que el ayuno conserve su verdad evangélica y evite la tentación de enorgullecer el corazón, dice el Papa, debe vivirse siempre con fe y humildad. Exige permanecer arraigado en la comunión con el Señor, porque no ayuna de verdad quien no sabe alimentarse de la palabra de Dios. Este no es un ejercicio ascético, no es una ocasión para perder peso y ponerse en forma, hermanos, no es una ocasión para ir más seguido al gimnasio, no tiene nada de malo ir al gimnasio, pero es para que la ausencia de el alimento material nos mueva al hambre espiritual. Y esto es lo que dice el Papa. Por eso me gustaría invitarles a una forma de abstinencia muy concreta y a menudo poco apreciada, es decir, la de abstenerse de utilizar palabras que afectan y lastiman a nuestro prójimo. Miren qué buena abstinencia, hermano, qué oportuna, lo digo yo mismo, que tanta necesidad tengo de abstenerme de palabras duras. Empecemos a desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a hablar mal de quienes están ausentes o no pueden defenderse, a las calumnias. Esforcémonos, en cambio, dice el Papa, por aprender a medir las palabras y a cultivar la amabilidad en la familia, entre amigos, en el lugar de trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos, en los medios de comunicación y en las comunidades cristianas. Entonces, muchas palabras de odio darán paso a palabras de esperanza y de paz. Y el Papa termina diciendo: queridos hermanos, pidamos la gracia de vivir una Cuaresma que haga más atento nuestro oído a Dios y a los más necesitados, y comprometámonos para que nuestras comunidades se conviertan en lugares donde el grito de los que sufren encuentran acogida
y la escucha genere caminos de liberación, haciéndonos más dispuestos y más esmerados para contribuir a edificar la civilización del amor. Los bendigo de corazón a todos ustedes y a su camino cuaresmal. Maravilloso deseo del Papa que encuentre acogida en nuestro corazón y que podamos poner en práctica hoy mismo en que comenzamos la cuaresma. Que tengas un buen día y una bendita cuaresma.